Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. La mujer se inclinó sobre la labor de punto abstraída de repente. Había un nudo en la hebra. Con presteza desenredó la lana y siguió tejiendo. «Vas hasta el final de la línea, supongo», dijo. «Exacto, hasta el final de la línea. Padre dijo que no tenía que preocuparme de transbordos ni nada, y que el revisor me diría a dónde ir desde allí». «La última estación», murmuró la mujer. «¿Estás segura?» «Sí, por lo menos eso dice en mi billete. Es un billete tan extraño que el número se me quedó grabado, rojo sobre negro. El 9º Reino, decía. Es una curiosa manera de nombrar las estaciones de tren». «Con el tiempo te acostumbras», dijo la mujer como hablando para sí. «Igual que todas las pequeñas y absurdas divisiones y subdivisiones y clasificaciones. Arbitraria es lo que es, arbitraria, pero nadie parece darse cuenta hoy en día. Un pequeño movimiento, un gesto positivo y toda la estructura se desmoronaría, se vendría abajo por completo». Mari Ventura y el 9º Reino, de la gran escritora norteamericana Sylvia Plath, es el texto que revisaremos esta noche en una nueva edición de La República de las Letras de Antofagasta, que ya está en su 6ª temporada y que cuenta con la presencia de nuestros habituales republicanos, Francisca Navarro, Buenas noches. Cristian Campos Marín. Hola, hola. Y el profesor en expansión, siempre en expansión, nunca en contracción, Bernardo Cienfuegos. Bueno, vamos a revisar una vez más. Hace poquito tiempo hicimos La Campana de Cristal, la única novela de esta poeta, novelista y autora de relatos, que se convirtieron en un clásico contemporáneo, una escritura de culto, muy vinculada al feminismo, pero sobre todo una poeta ganadora del Pulitzer en forma póstuma, que ha sido vinculada a la corriente confesional de la poesía que inaugurara Walt Whitman, o que por lo menos el canon dice que lo inaugura Walt Whitman, y que en nuestro país me da la idea de que un seguidor de la poesía confesional sería Nicanor Parra, ¿o no? Bernardo, ¿tú qué entiendes de aquí? Podría ser, pero la verdad es que no podría arriesgarme a hacer una afirmación de esa, al menos ahora. Sí, lo que pasa es que confesional Parra no lo sé, se me vienen otros a la cabeza, pero probablemente estén en un error, no sé. Creo que Lin tiene tal vez más de confesional que Parra, pero depende de la perspectiva. Bueno, solamente dar el dato, y fue solo por eso que lo mencioné, que el primer poemario de Parra se llama Hojas de Parra, que es en honor a Hojas de Hierba, de Walt Whitman. Bueno, hay que decir que este cuento, que se llama Mari Ventura y el 9º Reino, es un cuento que escribió Sylvia Plath en el año 1952, mientras estudiaba en el Smith College, y que lo mandó a la revista Mademoiselle, que es la revista que es donde se va a hacer esta como pasantía, que es donde se enmarca la primera parte de la novela La Campana de Cristal, y cuya publicación es rechazada. Y en realidad, este texto extraordinario que tenemos en nuestras manos, la Fran y yo, gracias a el cariño inconmensurable de nuestra adorada Constanza Jesús Ulloa, fue publicado recién en el año 2000, en español, recién en el año 2019, y la Connie nos trajo directamente desde el país del tío Sam.
¿Ya? Bueno, básicamente nos cuenta la historia de una niña, Mari Ventura, cuyos padres la van a dejar a la estación del tren. Ella no quiere realizar este viaje en este tren que se dirige directamente y sin paradas al Noveno Reino. Fran, tú que Oye, eres la experta en Silvia Plath. bueno, este libro ella lo manda y efectivamente lo rechazan por ser muy siniestro, que ahí tenemos opiniones divididas. Entonces ella escribe otra versión, bueno, esta es la versión original, la versión siniestra, la rechazada, eh, que algunos críticos que me imagino tuvieron como el placer de leer la segunda versión, dice que al final quedaba como inacabado, ¿ya? Entonces ese es como el contexto del cuento. Hay muchos que dicen que este cuento se basa en una amiga de Silvia Plath, ya que se llamaba Mary, y claro, comienza con esto de que los padres como que le dicen, ya te tienes que ir, te tienes que ir, ella no se quiere ir, se sube al tren, eh, empieza como a entablar relación con una mujer que luego o sea, se van así como a comer, y finalmente esta mujer como que tiene una figura como muy relevante al finalizar el cuento, ya que no sé si vamos a hacer el spoiler al tiro. Oye, solamente agregar entre medio, como nota al pie, de que cuando ella reescribe este texto le cambia el nombre, ¿eh? Y le pone Marcia Ventura y el Noveno Reino. Tampoco lo publica, pero ella le había cambiado el nombre. Sí, a mí me pasa que justamente mirando un poco la vida de Silvia, es un cuento que escribe bastante joven, uno puede encontrarle demasiadas interpretaciones. Y a propósito de lo que planteaba la Fran recién y que discutíamos antes de comenzar el programa, es que justamente uno lo puede interpretar desde varias perspectivas, porque si lo miramos en general es la historia de una chica que en una primera instancia está haciendo caso a sus padres y tiene que hacer un viaje al que no quiere, y finalmente en el proceso como que se emancipa, se libera de eso. Y desde la biografía de Silvia, o sea, desde lo que plantea una interpretación podría ser justamente esto de una mujer que se empodera, del paso de la niñez a la adultez, o de una adolescencia a la adultez, y cosas por el estilo. Pero también mirando a Silvia Plath y su obra y su biografía, uno igual no puede desprenderse de las cosas que le pasaban, pues ya ese tiempo tenía algunos problemas, le estaban pasando ciertas cosas intensas en su vida, por lo tanto uno podría igual asociarlo a este tema del juego de la vida y la muerte, de qué cosa les genera el hastío, porque habla mucho del hastío de los personajes, y cómo en este tránsito nadie se da cuenta que está viviendo en este hastío hasta que ya están en el famoso Noveno Reino. Por lo tanto, eso a mí me parece súper interesante y es muy rico del texto, porque justamente cuando uno lee una obra y tiene como una sola mirada, ya está, no, como que no pasa mucho, pero acá los cuatro nos podemos poner a discutir toda la noche al respecto. Profe. Sí, yo pensaba en un poco, muy en la línea de lo que decía el Bernardo, esta desorientación que aparece en el texto, en el sentido, digamos, de que en el fondo hablamos de una joven que un poco estaba media perdida, digamos, y que es lanzada a la vida y su vida a este tren, digamos, muy a instancias de los padres, y la sensación de que debe elegir. Y esa cuestión, para mí, me hace mucho sentido respecto del pasaje de los higos en la campana de cristal, de esta representación que hace de la higuera y estos higos que uno representa la vida editora, la esposa, los hijos, y cómo estos higos van madurando y van cayéndose y van pudiéndose, y por qué ella no puede elegir. Y en el fondo para mí me hace mucho vínculo entre esos dos textos. Y en ese sentido hay, digamos, esto de este vacío eterno, si esto es la vida, marido, hijo, solamente es eso, vale la pena vivir, digamos, la vida vinculada solamente a esas elecciones, y como que esa sensación que se repite mucho en la campana de cristal y en este texto de que los caminos que ofrece la vida como que de alguna forma no logran emocionarla, como que no logran, digamos,
ser lo suficientemente atractivo como para realmente vivir la vida. Hay un cuestionamiento existencial profundo, pero aún así, igual uno se pierde en esta prosa tan... si bien es cierto, nosotros leemos una traducción del texto original, pero hay una prosa. A mí me gustaría leer el inicio, que lo encuentro súper bonito. Luces rojas de neón parpadeaban automáticamente y una voz resonaba por el altavoz. Salía del tren, en la vía 3, salía del tren con destino, salía del tren. Sé que ese debe ser tu tren, dijo la madre de Mari Ventura. Estoy segura, cariño, deprisa, date prisa, vamos. ¿Llevas el billete? Sí, madre, lo llevo, pero tengo que irme ahora mismo, tan pronto. Ya sabes cómo son los trenes, dijo el padre de Mari. Parecía anónimo con su sombrero gris de fieltro, como si dejara de incógnito. Ya sabes cómo son los trenes, no esperan. Que en cada línea va dejando como caer una conjetura. Pero tan bonito eso. Sí, eso a mí porque finalmente hay un cierto, digamos, hedor o representación respecto de la muerte en el texto también, que ahí podríamos tirar otra representación, pero también está tan bien escrito, tan elegantemente representado, que de alguna forma es bello. Hay un cierto como goce estético, porque, digamos, las descripciones son súper detalladas, hay un vocabulario tan bien utilizado, tan maravilloso, tan digamos, como que deja caer ciertas frases que te genera el quiebre, digamos. Oye, hay otra parte, y a mí, bueno, este libro nosotros lo hicimos en el club de lectura, y también fue interesante la cantidad de miradas que teníamos todos diferentes del texto. Y hay una parte donde la chica le pregunta a esta señora qué es el noveno reino. Entonces ella le responde: es el reino de la negación, de la voluntad congelada, tiene muchos nombres. Y por lo menos en mi caso, yo lo vi el texto como básicamente como el ciclo de la vida, como que de repente uno cae a lugares donde uno fue como obligado a caer, ¿ya? Y siempre existe la figura de un otro, ¿ya?, que nos salva, ¿ya? Y fue como el mismo comentario que hice en la oportunidad que comentamos el libro, que si bien Arriesgo fue una de las feministas más extremas, pero yo sí creo que hay otro que nos salva. No necesariamente es como esta pareja heterosexual, ¿cachai? Pero sí perfectamente puede ser un amigo, una amiga, un hijo, un padre, ¿ya? Y a propósito de eso, como el Bernardo dijo que ya era tiempo, voy a ir con mi tema. Vamos con Save Me, de Queen. It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. The years of care and loyalty were nothing but a sham, it seems. The years may lie within the lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life.
El tren había salido disparado hacia la sombría tarde gris, y los inhóspitos campos otoñales se expandían a ambos lados de las vías, más allá de los lechos de grava. Suspendido en el cielo se veía un disco plano y naranja que era el sol. «Qué denso y cargado de humo está el aire», exclamó Mary. «Nunca había visto el sol de un color tan extraño». «Es por los incendios forestales», contestó la mujer. «El viento del norte siempre trae el humo en esta época del año. Más adelante aún se hará más denso». Una choza de madera por las ventanas condensada apareció junto a la vía. En un instante se perdió de vista. ¿Qué hace una casa ahí tan lejos de todo? No era una casa, en otros tiempos era la primera estación del trayecto, pero ahora no se usa mucho, así que está clausurada. Este viaje ha acabado por ser prácticamente directo. Acunada por el ritmo inexorable de las vías de las ruedas del tren, Mary contempló el paisaje por la ventanilla. En uno de los maizales distinguió un espantapájaros, 2 bastones torcidos clavados en cruz y debajo las mazorcas de maíz putrefactas. El abrigo negruzco y raído ondeaba el viento, vacío, sin sustancia, y a los pies del ridículo monigote se paseaban los cuervos de un lado a otro, picoteando el suelo seco en busca de granos. El tren avanzaba a toda velocidad. Mari Ventura y el noveno reino, de la escritora norteamericana Sylvia Plath, es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de la República de las Letras de Antofagasta, como cada martes a las 22 horas a través de las ondas de Radio Sol 97.7, su señal online, las redes de la República de las Letras. Y decir que este cuento, cierto, que es publicado recién en el año 2019, nosotros lo tenemos en español gracias a la traducción de Eugenia Vázquez, y que cuenta además con ilustraciones que son bellísimas, de una ilustradora que se llama Mónica Bonet, y que cuenta con un epílogo bastante cuestionable a mi modesto punto de vista, a pesar de que soy mega ultra fan de la Mariana Enríquez, con un epílogo de la Mariana Enríquez. Respecto del texto al que iba el profe, solamente decir que es uno de los mayores belleza poética, es casi prosa poética, y que además toca este tópico que suele tocar mucho la Sylvia Plath y la poesía confesional en general, que es el tópico, estos elementos simbólicos, ¿cierto? Que en esta un poco, que yo lo encontré, ese fragmento como bien Virginia Woolf. Sí, bueno, yo siento que hay una angustia que va en aumento en forma gradual y que está presente en todo el relato. Es una sensación bien asfixiante en algún momento, ya acercándose al final, digamos. Y es una angustia de algo de alguien, digamos, que debe enfrentarse a algo, no sabe qué, está asustada, no hay una guía, simplemente la suben al tren. Es una joven que de alguna forma tiene grandes expectativas, porque en un principio está súper emocionada, pero también no sabe a lo que va a enfrentarse y de alguna forma va asumiendo a lo largo del viaje en este tren que es un viaje sin retorno. Y esa sensación de angustia, de asfixia, de que finalmente no sabéis lo que va a pasar, está presente, digamos, en todo este halo como de misterio y intriga, digamos. O sea, es que es como que uno está ante una constante expectativa como de saber qué va a pasar, porque como decía el Cristian, uno siente la angustia de la protagonista cuando como se empieza a desesperar de, oye, no, uno no se puede bajar, echan entre medio a una pasajera, entonces está como en toda esta nebulosa de, primero, ¿qué es el noveno reino? ¿Ya? ¿Por qué se llama así? ¿Qué hay entre medio? ¿Por qué nadie se puede bajar? ¿Por qué si la misma, como esta como señora, le dice que nadie vuelve, es ella también la que le dice que ha hecho el viaje muchas veces? La mujer. Entonces, claro, como que uno se enfrenta a todas esas cosas de incertidumbre. Claro, y además que nunca se conoce el nombre de su acompañante, que eso también es otra cuestión muy intensa, te genera mucho más tensión, porque ella, Mary se sienta en el tren, empieza a avanzar, a tomar su recorrido, y justamente empieza esta conversación con esta mujer que es muy afable, y de hecho en algún momento incluso comparten una bebida y unos bocadillos en
carro comedor, y todo es como muy afable, pero justamente, como decía la Fran y el profe, poco a poco, a medida que va avanzando las vías del tren y a medida que va avanzando a su vez el relato, que es algo muy, muy bacán que tiene ella, todo se empieza a cargar como de un sopor, de esta tensión que, bueno, que al final te deja constantemente con los nervios de punta. O sea, uno siempre está en constante así como va a pasar algo, pero no pasa. Entonces no pasa hasta que empiezan a ocurrir otras dinámicas. Ya a la mitad del texto, cuando ya ella empieza a cuestionar el asunto, empieza a hacer preguntas, la cosa se vuelve mucho más intensa, pero tampoco sin respuesta. Es que a medida que Oye, vamos... Perdón, dale nomás. Dale, no, dale. Es que a No, medida es que que va... en el ejercicio... Ya, No, dale tú, porque yo voy a tocar otra cosa. No, ya, no, es que te iba a decir, digamos, que a medida que van sucediendo, que se va dando la historia, los personajes que van apareciendo son cada vez más extraños, porque al principio es como que son todo como alegre, todo es un clima bien festivo, y de ahí como que se va poniendo más, digamos, más extraños los personajes, que de alguna forma también son como camuflados dentro de la cotidianidad, y de alguna forma muchas veces las interacciones que hacen con la protagonista no se entienden, por lo que es de alguna forma bien inevitable empezar a tirar teorías respecto al desenlace, y eso aumenta también esa sensación de angustia de la lectura incluso, la angustia de la protagonista y la angustia tuya como lector, digamos, de saber qué va a pasar y hacia dónde va la historia, digamos. Yo encontré, fíjate, respecto de lo que tú dices, justamente les quería leer un fragmento pequeño, porque yo considero que la creación de atmósfera y de espacio, a pesar de la juventud de la Sylvia Plath cuando escribe este cuento, es casi un personaje más. Y que eso también es muy de la Virginia Woolf, crear estos contextos donde el ambiente es casi un personaje más. Mire, escuchen. El tren había salido disparado hacia la sombría tarde gris y los inhóspitos campos otoñales se extendían a ambos lados de las vías, más allá de los lechos de grava. Suspendió en el cielo se oía un disco plano y naranja que era el sol. Qué denso y cargado de humo está el aire, exclamó Mari. Nunca había visto el sol de un color tan extraño. Porque además, en estas ventanas, ¿cierto?, del tren, justo yo siento que funcionan un poco a modo de espejo de esta sensación personal, y eso es muy confesional, característica, ¿cierto? Una de las características del ejercicio cultural confesional, cómo va cambiando su percepción del espacio y cómo ella se va sintiendo, porque efectivamente este ambiente festivo también se ve reflejado en el paisaje que ella es capaz de ver a través de estas ventanillas que son pequeñas. Va cambiando el paisaje y además ella lo hace, lo describe tan hermosamente. Oye, y hace un muy buen juego con las ilustraciones, porque uno es capaz de sentir o de ver lo que describe Sylvia Plath, pero mira los niveles de, casi se me cae la copa de vino, las ilustraciones que tiene, y que es justo como en la parte donde cuando ella está así como en su pic de desesperación, cuando cacha que ya no puede bajarse, no va a poder volver, y todas las ilustraciones son así. Creo que este es la parte del cuento que leía el profe. Mónica Bonet se llama la ilustradora y efectivamente es capaz de establecer un diálogo con el texto. Yo también, hay un juego de colores, hay mucho rojo-negro. Hola Mir, ¿cómo estás? Hay mucho rojo-negro, un tono azulado, medio opaco, y yo creo que serían los tres tonos los que juega, con los que juega. Y es súper interesante la ilustración, ojo, porque sí. Muchas veces puede ocurrir que la ilustración sea como un adicional más que no le aporte al relato, o incluso puede venir a contradecirlo, a generar un poco de ruido dentro, de cortar, ¿cómo se llama?, la fluidez de la historia, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una historia breve, que junto con una tipografía más o menos grandecita y lo que es las ilustraciones tiene las 80 y algo páginas, pero por lo tanto, por lo menos en el caso de las ilustraciones que tiene ella, son lo contrario, vienen a reforzar una imagen, un momento
la imagen narrativa la refuerza con la ilustración, y eso es perfecto, porque te involucra aún más en el relato. Que nada en la ilustración es casual. De hecho, el tema de los tonos, uno podría ver que está muy ligado como al boleto, a la descripción del boleto que ella hace presente en una parte del texto, donde dice que le quedó muy marcado el boleto porque era negro con rojo, y como que todo se da en esa tonalidad. Hola, puerta. Oye, ya, yo creo, Bernardo, que ya nos toca ir al otro tema. Estamos, sí. Ya, yo voy. Sí. ¿Quién va? Yo. Ay, pensé harto en el tema. Lo más lógico hubiera sido pensar en algo en tren. De hecho, lo pensé inicialmente, algún tema vinculado a trenes, pero finalmente el tema que elegí es Amar y dejar partir de Pedro Aznar. Lo que algún día tuvo comienzo tendrá fin. Somos lluvias en un río de abril. Todo se marcha, todo nos deja seguir. Es pañuelo que se agita vivir. Cuando no estés, serás una sed, hebra de luz en mi ser, tu ser. Cuánto camino hicieron mis pasos aquí. Hoy soy solo los abrazos que di. La arena sabe amar y dejar partir. Quien pudiera tan liviano fluir. Cuando no esté, me harás florecer en tu recuerdo y seré, seré. Se levantó y caminó por el pasillo, con la falda de lana carmesí balanceándose y enredándose en sus piernas, y la cabeza erguida, orgullosa y desafiante. Al pie de la puerta del vagón, en el andén, la estaban esperando dos guardias de la estación. Bajo el resplandor rojo de la luz de neón que caía de lleno sobre ellos, se llevaron a la mujer, uno de cada brazo, por la puerta con barrotes de la salida. El revisor volvió a recorrer el vagón, pasándose un gran pañuelo rojo de seda por la frente. Se detuvo junto al asiento de Mary, sonriendo al ver a la mujer. Tenía unos ojos negros, insondables, aunque salpicados ahora con destellos fríos de risa. Los pasajeros no suelen darnos problemas al llegar a su parada, le dijo la mujer. Ella le devolvió la sonrisa, pero habló con una voz tierna, apenada. No, en general ni siquiera protestan. Cuando llega el momento, lo aceptan y ya está. ¿Aceptan qué?, preguntó Mary con curiosidad, recordando la cara asustada de la mujer rubia, su boca húmeda, del color brillante de la sangre. El revisor, tras guiñarle un ojo a la mujer, se alejó por el pasillo con las luces ardiendo como velas en los huecos de la pared y la bóveda metálica del coche arqueándose encima. La luz roja de la estación entraba sesgada por las ventanillas del vagón,
tiñendo fugazmente de escarlata el rostro de los pasajeros. Entonces el tren volvió a ponerse en marcha. ¿Qué es lo que aceptan?, insistió Mary. No pudo contener un escalofrío, como si notara una corriente de aire. ¿Tienes frío, querida? No. ¿Qué aceptan? El destino, contestó la mujer antes de retomar su labor y seguir tejiendo la malla de lana verde hoja. Mari Ventura y el noveno reino es el texto que revisamos esta noche, el cuento de la destacada escritora Silvia Plath, muy amada por esta república, que la tuvo hace poco tiempo con su novela, publicada un mes antes de su fallecimiento, La campana de cristal, y que pareciera cierto que está enmarcada dentro de lo mismo, porque ella envía este texto a la revista Mademoiselle, que es donde ella realiza una pasantía, pero el texto rechazado y finalmente publicado recién el año, por lo menos en español, no me acuerdo cuándo fue publicado en inglés, pero me parece que fue un poquito antes nomás. Fran, ¿tú sabes? Está inscrito el mismo año, el 2019. El 2019, ¿cierto? Con ilustraciones de Mónica Bonet y un epílogo, desde mi punto de vista, innecesario de quién soy, pero bueno, a mí me parece innecesario de Manuel Enríquez. Mariana. Mariana. La locura. La gente supiera que estamos grabando después que hice otro programa. Ya, bueno, en el... ¿sabéis? Bueno, solamente quiero explicar brevemente por qué no me... A mí me encanta la Mariana Enríquez, la hemos revisado 2 veces, creo, en la República de las Letras. Estoy ahora en la lectura de la biografía que ella hace de la Silvina Ocampo. Me parece deliciosa, encantadora, me encanta, me vuelve loca. Pero ¿sabéis qué pasa? Que este es un cuento breve de 50 páginas y me parece que esta explicación desde un poco, además de una escritora tan potente como Mariana Enríquez, ¿cachai? Entonces, siento que no sé cuál fue la intención de poner un cuento de alguien tan importante en la literatura universal y de la historia de la literatura universal como la Silvia Plath, vincularlo a una escritora que además hace una descripción deliciosa, cita textos del diario de la Silvia Plath, pero a mí me da la idea como que, porque además es un cuento simbólico, todo es conjetura, en definitiva, tiene múltiples explicaciones, o sea, cada uno puede conjeturar acerca de su propia experiencia personal o visión de la literatura. Hay gente que entiende la literatura, no como una, pero a mí me pareció así como meterle al final casi lo que tenéis que... Ahora, sí tiene, por ejemplo, en un momento cita, esto es parte del epílogo que hace la Mariana Enríquez, por ejemplo, dice: en noviembre de 1952 escribió en su diario: tengo miedo, no soy sólida sino hueca, siento tras los ojos una torpe caverna paralizada, un pozo infernal, una bufonesca nada, nunca he pensado, nunca he escrito, nunca he sufrido, deseo matarme, eludir la responsabilidad, regresar vilmente al útero, no sé quién soy ni a dónde voy. Me parece así porque amo, pero me parece que de pronto es casi injusto para el texto contestarlo, porque yo creo que lo más, la Fran, que es la gran estudiosa de la literatura de la Silvia Plath, me decía que efectivamente lo más valioso de la Silvia Plath son sus diarios. Entonces, de pronto este cuento, ¿cachai? Como vincularlo, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí no sé, me gustaría leer el cuento, es un cuento de la Silvia Plath, o sea... Hay autores que no necesitan explicación, y este es el caso de Silvia Plath, ¿ya? Y en una primera instancia, efectivamente, Mariana Enríquez trata como de explicar el cuento casi como si estuviera en una clase, y yo creo que esta genialidad es que, o sea, tiene como 60 páginas con ilustraciones, o sea, estamos hablando de un cuento, yo creo que si uno lo pasa a Word, con suerte, 20 carillas, es como dejarlo como interpretación, es el gran valor que tienen. ¿Cachai? Como esa cosa de que queda totalmente a la interpretación del lector. No sé, Entonces, yo soy medio pelotudo, a mí me gusta que me expliquen las cosas, pero... Lo que pasa es que a ti te gusta, lo que pasa, profe, con tu caligrama escrito en una parte, no sé, qué pudor, en una parte ahí de tu cuerpecito, lo que pasa es que a ti te gusta la Mariana Enríquez. Ahora, a mí me encanta, pero me parece, o sea, te juro que me parece casi espeluznante, o sea...
broma, en serio, hay que ponerle a la Silvia Plath un epílogo. Además, fíjate el nombre, es un epílogo. Claro. O sea, epílogo hace la Hannah Arendt en el Eichmann en Jerusalén, y en 20 páginas se tira la teoría política más importante del siglo pasado, que es la banalidad del mal. Entonces, a mí eso me parece, y como dice la Fran, ella en una primera parte, porque puede ser un estudio muy, muy interesante que aporta para la gente que nunca leyó la Silvia Plath, pero esto como, ahora ya, entonces ahora vamos a explicar lo que significa este cuento. Un cuento de la Silvia, que además es un cuento precioso, ¿cachai? No es una cosa de menor valor. A mí me pasa eso. Me pareció, Oye, no pero sé, como que tú le pusieras ahí un epílogo a lo bello y lo triste, ¿cachai? Que en el final te da toda la vuelta y uno queda así como, ¡ah! Uno no quiere que le expliquen qué es lo que pasó después, sino que dejarlo ahí. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, el primero, literariamente el cuento es muy bello. Además, independiente de que tiene tinte siniestro, que tiene macabro, que tiene mucho onírico, que está muy ligado incluso a esta cuestión de una pesadilla, porque uno puede decir así, a priori interpretar como que es una pesadilla, ¿sabes? Y, o incluso jugar con ese doble opuesto de que Mary Ventura y la mujer que está sentada al lado de ella son la misma persona, pero en momentos distintos de su vida. O sea, uno podría llegar a hacer mil interpretaciones. Es más, yo por ejemplo, porque de repente uno se da en ciertas bolas, y decía, oye, pero mira, el noveno reino, las menciones al hielo, las menciones al rojo, todo ese soporte que instalan, ¿qué cosa? la Divina La Divina Comedia. Comedia. Dante, ¿cachai? O sea, justamente tiene todo que 9 ver con el noveno círculos. círculo. Como que tiene que ver justamente con eso. Y más encima, con el tema de la violencia, bueno, el noveno círculo tiene que ver con los traidores y todo, pero justamente podría ser interpretado con ser traidor a la vida, o sea, con ella querer escapar, a propósito de lo mismo que estabas diciendo recién. O sea, es tan rico, se puede mirar de tantos lados que sí, yo totalmente de acuerdo que eh, ahora, estamos parados en una parte que a nosotros nos gusta la Silvia Plath y así como, oye, hay que saquen todas las cuestiones porque quedémonos con ella, ¿cachai? Llegamos cariñito aquí, así como durmamos juntos. Pero hay otras personas que les puede parecer muy interesante porque es necesario, ¿cachai? A mí Pero si a todo no el me mundo gustó. le gusta la Silvia Plath, ¿a quién Yo podría evité no gustarle el, la Silvia yo Plath? evité el epílogo, yo no lo leí, ni siquiera quise caer en él, por ustedes, por sus comentarios. Hola, Facu. Hola, Facu. Sí, Oye, bueno, Facu y ay, Manu, parte integrante de esta república. y del club de lectura. Y el Club de Lectura Rebelde, más la Vito. A mí me pareció muy interesante la sesión que nosotros tuvimos del club, donde salieron muchas interpretaciones y una de las que más me dejó como marcado fue, tengo dos personas en mente, desconozco, no me acuerdo bien quién fue, pero decía claro que cuando lo leyeron, para ellos era como el camino universitario, ¿cachai? Como esta cuestión de entrar y no sabéis a dónde vais, y de repente te empezáis a meter en el camino sin querer, sin tenerlo muy claro. Eso me impresionó por lo menos de comentar el libro con mucha gente, porque por lo menos en esa sesión habíamos como 15 y cada uno efectivamente tenía una mirada diferente del texto. yo creo que eso es lo más valorable de lo que he leído de la Silvia Plath, tanto La Campana de Cristal como esto, es que en sus relatos no suceden grandes cosas, no hay, digamos, un vértigo, bueno, en este texto quizá un poquito más, pero logra, digamos, en un relato que aparentemente parece simple, logra instalar y logra, digamos, tirar en diferentes capas temas súper trascendentales, por el tema de la adultez, el sentido de la vida, la cercanía de la muerte, el rol social que se le asigna a las mujeres, todos esos temas están presentes y todos esos temas tú podés interpretarlos y son, digamos, son parte de las interpretaciones que se puede hacer y con una forma súper, de una forma, digamos, súper brillante y que te habla también de una mente súper inquieta como la de la Plath, digamos. Ya, oye, tenemos que ir al último tema. Sí, vamos al último tema y me toca. Bueno, yo también traía Queen, porque creo que tiene temas tremendos, muy potentes y sobre todo muy cercanos a la historia de Plath. Sin embargo, como mi querida Franny se me adelantó,
El tema que voy a colocar a continuación es simplemente un gusto, y por supuesto tiene nombre y apellido, así que nos vamos con Unintended de Muse. You could be my unintended choice to live my life extended. You could be the one I'll always love. You could be the one who listens to my deepest inquisitions. You could be the one I'll always love. I'll be there as soon as I can, but I'm busy mending broken pieces of the life I had First, there was the one who challenged all my dreams and all my balance. She could never be as good as you. You could be my unintended choice to live my life extended. You should be the one I'll always love. I'll be there as soon as I can, but I'm busy mending broken pieces of the life I had before. I'll be there as soon as I can, but I'm busy mending broken pieces of the life I had Reglas. ¿Qué reglas? Las reglas que hay en el libro de la compañía ferroviaria. Cada organización tiene que regirse por unas normas, ya lo sabes. Ciertos mandamientos para que las cosas marchen. La mujer continuó. Nos estamos acercando a la estación del Séptimo Reino. Ve por el pasillo hasta el final del vagón. No habrá nadie vigilando. Una vez allí, tira del cordón y pase lo que pase, no titubees, echa a correr. Pero ¿y usted? Dijo Mari. ¿No viene también? Yo no puedo ir contigo. Debes dar este paso sola, pero ten por seguro que de pronto te volveré a ver. ¿Cómo? No entiendo cómo. Usted me dijo que no hay viaje de regreso. Me dijo que nadie puede abandonar el Noveno Reino. Hay excepciones, explicó la mujer sonriendo. Yo no tengo por qué obedecer todas las leyes, únicamente las leyes naturales. Pero ahora debes darte prisa, la estación está cerca y es el momento.
Espere, un instante nada más. He de coger mi maleta, tengo todas mis cosas adentro. Deja la maleta, ordenó la mujer. No te va a hacer falta. Solo sería un lastre. Y recuerda, corre, corre, corre como el viento. Bajó la voz. Habrá una salida, una puerta vivamente iluminada. No la tomes, sube por la escalera, aunque se vea oscura, aunque haya lagartos. ¿Confiarás en mí y tomarás la escalera? Silvia Plath, Mari Ventura y el Noveno Reino, en esta edición de la República de las Letras, en su sexta temporada, y escogí este texto por dos razones. Una, porque siento que ahí está poniendo en cuestión una cosa que Silvia Plath, que lo vemos súper claro también en La Campana de Cristal, en su poesía, y que es siempre estar en permanente cuestión de este orden o estas imposiciones sociales que la obligan a tener cierto comportamiento, que la obligan a sentir de un determinado modo, que, bueno, y por otra parte, porque en ese texto, en ese fragmento, yo siento que está todo ese simbolismo, porque podemos explicar ese fragmento, esa conversación que ella tiene con esta mujer, podemos acotarlo a un solo significado. En ese fragmento, que es una hoja pequeña además del cuento, siento que vienen a reafirmar como, o sea, como esto que hemos sostenido, de que en sí mismo es tan grande la riqueza de la pluma de la Plath, que no podemos sentarnos y decir, ah, bueno, mira, es que en realidad simbólico, ella se baja, finalmente se baja, spoiler alert, en el séptimo reino. Entonces, que a mí me gustó harto, yo ni siquiera se me había ocurrido eso de la Divina Comedia, que, o sea, finalmente ella logra bajarse, cómo efectivamente, hay que pensar que este es el periodo en que ella, por primera vez, tiene una de sus grandes crisis en su biografía, en su vida personal, siendo muy joven, de la que ella finalmente se recupera. Y también está esta ansia, pero siento que justamente tiene estas múltiples capas, estas múltiples interpretaciones. Puede estar escrito desde tantos lugares, hay tantos símbolos de por medio. Entonces, yo lo encuentro que es de verdad una delicia. Y vengo a reafirmar como esta cosa que yo siento que es un poco comercial, de vincularlo a un epílogo de una escritora latinoamericana, de la importancia de la Mariana Enríquez. No, y es todo sutil, porque después de eso, ella efectivamente aprieta como la cadenita. Es Baja, súper bonita la ilustración de esa, de cuando está. La voy a buscar. se baja del tren, comienza a subir, y como que la agarran así como unos seres desconocidos, Sí. y ella sube, llega, y estaba la mujer, y le dice, te estaba esperando, y ahí termina. Entonces, no hay más desarrollo de la historia, ese es el fin. Sí, oye, y una cosa que quiero hacer para cerrar el tema con la Divina Comedia. El séptimo reino es el reino de los violentos. Y el segundo giro, sabemos que son sujetos que van girando constantemente y por la eternidad, el segundo giro son aquellas personas que son violentas contra sí mismas. Por lo tanto, perfectamente podría estar hablando del suicidio, de librarse de la vida a través de salirse en el séptimo reino. En el séptimo círculo están los violentos contra Dios, los violentos contra sí mismos, porque también están los suicidas convertidos en arbolitos. ¿Ahí? Sí. Oye, hay un psicólogo que hacen saber muy famoso, uno acá en el mundo no lo conoce ni en Pelea de Perros, pero que denominó algo que se llama el efecto Silvia Plath, ¿ya? Que después se desdice, porque igual era como una investigación bastante básica. Y dice que claro, que los poetas, más que como los escritores de narrativa, están sujetos como a esta locura intelectual, pero en especial son las mujeres quienes más atentan contra su vida. ¿Ya? Y ahí como que saca varios ejemplos. Después se desdice porque era como una correlación nomás, pero sí existe esto del efecto Silvia Plath. Bueno, ¿quién no ha querido meter la cabeza en el horno? Sí, bueno, son múltiples las interpretaciones y lo que se habla, como les decía, digamos, un poco de la complejidad de la mente de la Plath, lo brillante, digamos, por un lado y desbordada por el otro. En este tren lujoso que te ofrece toda clase de comodidades, de cosas ricas para comer,
y que contrasta de alguna forma, como lo decían anteriormente, respecto a lo que uno ve por la ventana, de estos campos cada vez más inhóspitos, este espantapájaros, ¿cierto? Y puede, digamos, ahí uno llevar el argumento hacia este sufrimiento psíquico, digamos, de no encajar, de quien, digamos, no puede ser feliz con esta vida que se abre, y de alguna forma intentar escapar de este vagón que va directo al desastre, esa sensación de extrañamiento tan presente, digamos, en el texto y en la Campana de Cristal también. ¿Por qué ellos pueden ser felices? ¿Por qué pueden hacer como si nada pasara, digamos? Y eso está súper presente. También antes, porque dice que 1 minuto y en realidad la radio nos tienen súper controlado, porque como nosotros grabamos ahora afuera, entonces nos lanzamos. Había otro fragmento en relación, que está antes a este que yo leía, que también ella hace una interpelación respecto a este orden establecido en este símbolo que es el tren, las estaciones y todo, y respecto del caos, o sea, cómo la mujer le explica que no puede salirse, sino viene este caos, y el caos presentado como algo meramente negativo. ¿Te fijas? Escapando de toda, bueno, la filosofía, al principio fue el caos, Robert Graves. Ya, chicos, últimas consideraciones, 10 segundos para cada uno para que no nos insulten. Solo voy a decir brevemente que recibo con todo el amor del mundo los diarios de Silvia Plath. Eso. Lo mismo, que quiero la versión impresa del Ay, de Noveno Reino. Mira, ahora. Y yo creo que una buena entrada para la Silvia Plath. Sí, es una súper buena entrada para la Silvia Plath, es verdad. Fran, ¿y tú que eres como la Silvia Plath, la hermeneuta de la palabra? Oye, no, yo creo que bueno, la Silvia Plath tiene solamente 2 obras narrativas, y la Campana de Cristal, que lo hicimos. Tiene poca, la obra, obviamente, porque murió a los 30 años, es bastante breve, ya tiene dos poemarios, Ariel y el Coloso, ya, y lo que es más contundente, estamos hablando, no sé, de fácil unas 3.000, no, me fui al chancho, 1.000 páginas, son los diarios, ya, que yo creo que dentro como de las mujeres malditas, son los más dolorosos. Eso, volvimos a grabar de noche, por lo tanto estamos bebiendo. Y por lo tanto, salud. Abran sus vinos en martes por la noche, con finades, seres para la muerte y todo lo demás. Oye, yo solamente agregar de que seguimos con la campaña Contigo Aprendí, recopilando, o juntando materiales de escuela para los chicos del campamento Altamira, son 54, nos han llegado poquitos tablets, pero tablets nuevos, digamos, y algunos poco en buen estado. Agradecemos a la prensa que ha cubierto ampliamente. Solamente les queremos, en esto quiero recurrir a una conversación que tuve con mi amigo Alberto Mayol, y es que peor que la crisis sanitaria va a ser la crisis educacional, que se viene por tener 2 años a chicos con una gran brecha educacional sin escuelas. Entonces, la gente también puede tener sus propias iniciativas, apadrinar otros campamentos. Nosotros tenemos datos, de hecho, como Club de Lectura Rebelde seguimos apoyando las ollas comunes, ¿cierto?, que resurgen en tiempos de precariedad y con ausencia total del gobierno. Lo usual. Ya. Chicos, nos vemos la próxima semana. En la próxima semana volvemos con otro gran conocido. Otro gran suicida. Otro gran suicida. Oye, pero no, él no es un gran suicida porque está en cuestión. De hecho, su mujer siempre dijo que no había sido un suicidio. Pero ahora, yo creo también que con el gas, también con el gas, eso sí. ¿Cierto? Volvemos a revisar la obra de Yashinari Kawabata. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós.